Filipenses capítulo 1, versículo 20, vamos a leer hasta el final. ¿Están listos? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Repítalo conmigo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo de adoración que nos has permitido tener, elevando alabanzas, compartiendo, Señor, tu palabra, ofrendando y mostrando el amor tuyo unos a otros. Ahora bendice tu palabra, permite que pueda producir el fruto que tú deseas que produzca en nuestra vida en esta mañana. Danos, Señor, el enfoque que necesitamos para recibirla ingerida en nuestra alma, la cual puede cambiar y transformarnos y hacernos más como Cristo. Pedimos que eso sea una realidad en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Un hombre llamado Francis Lee Smith dedicó 30 años construyendo una casa de madera, o lo que él llamaba la casa de sus sueños, en el valle de Wapiti, en Wyoming, muy cerca del Parque Nacional Yellowstone. Este hombre bastante excéntrico, lo hizo todo él, con poca ayuda, lo hizo sin planes profesionales, y al terminar el primer piso, trajo a su familia, su esposa y sus 2 hijos para vivir ahí. Y él seguía trabajando en la casa, día y noche trabajando en esta casa. La casa era muy rústica, la familia tenía que dormir en el piso, en las bolsas de dormir. No había electricidad, más que tenía por ahí un ¿cómo le llaman? Portador eléctrico. No tenía agua, no tenía las comodidades, tenía una estufa de madera. Estuvo así sin repercusiones hasta que la esposa se cansó de eso que hacía, se divorció de él y se llevó a los niños y se cambió a otra ciudad. Pero lo peor de todo no es eso. Él siguió trabajando en su casa día y noche. Hasta que en el año 1992 se cayó tratando de arreglar en un balcón, arreglando cerca de un balcón. Se cayó, se murió. A los 2 días lo encontraron en la casa. La casa está de venta hoy día. Cuesta $750,000. Si usted la quiere comprar. Tenía una foto, no la traje, pero usted la puede buscar. Francis Lee Smith la busca. La casa está fea. Honestamente, ese es mi punto de vista, porque está toda confundida. Hay gradas que entran por un lado equivocado. Bueno, y cuando me enteré de esta historia, me enteré de otra casa que en Los Ángeles es peor que esta. Esa señora duró más de 30 años también construyendo su casa y tiene escaleras que no van a ningún lugar. Tiene puertas que no van a un lugar. Y esa señora es totalmente, muy similar más bien, ella porque supuestamente un espiritista le había dicho que ella
para, no sé, para tener paz, le dijo que tenía que construir su casa por el resto de su vida, seguir construyendo sin parar de construir. Y esa casa tiene cosas muy raras, cuartos que no tienen lo que tiene un cuarto, escaleras que no tienen fin, o escaleras que no llevan a nada, puertas que no llevan a nada, entonces, pero también murió. Pero qué triste que este hombre y esta otra mujer lo dio todo por una casa. Todo lo perdieron por enfocarse en una casa para construir de madera que realmente está fea. La semana pasada comenzamos a hablar sobre cómo vivir para Cristo. Esa fue nuestra primera parte. Hablamos de que no es vivir 50% y 50% para Él y 50% para mí. Es vivir 100% para Él. El mundo nos ofrece alternativas ridículas como estas, de construir una casa que nadie gana nada, que está de venta y que nadie jamás va a ganarse ningún beneficio. Pero hay otras categorías por las cuales la gente vive hoy día. Les voy a dar varias categorías en las que caen todas estas cosas que la gente quiere vivir su vida, para la cual la gente quiere vivir su vida. Número 1 es la felicidad. La gente quiere vivir para autorrealizarse, para vivir por sus sueños. Eso le llamo yo la razón psicológica. Buscar la fama, buscar el éxito, buscar el poder. Y a propósito, si usted estudia el libro de Eclesiastés, estas cosas aparecen ahí. Y el autor de Eclesiastés, Salomón, dice que esto es vanidad. En Eclesiastés 8:15 puede encontrar sobre esto. Otra razón o otra categoría es el placer. La gente vive para el placer físico, para satisfacer sus deseos físicos y aún sexuales. La gente vive para eso hoy día. En Eclesiastés 1:8 y 2:10 encontramos sobre esto. Esto no te da completa satisfacción, jamás te dará la llenura que tú buscas. Número 3, la gente busca también vivir para la religión. Quieren ser espirituales. Eclesiastés alude a esto en el capítulo 5, versículos 1 al 5, de hacer votos a Dios apresuradamente, pero dice, eso no tiene valor si realmente tu intención no es obedecer a Dios. La gente busca la religión como una manera de vivir la vida. La gente también, número 4, busca el materialismo. Esa es la razón material, buscar dinero, tener más posesiones. Y cuando le pregunta a esta gente por qué quiere más, es porque quiere tener más. Esa es la razón. ¿Por qué quieres más? Porque quiero tener más. Porque me gusta tener más. Eclesiastés habla sobre esto en el capítulo 2, versículos 1 al 11. En el capítulo 5, versículo 10 dice, las posesiones no son la razón para vivir. Número 5, está la categoría de la caridad o las buenas obras. Ese es el aspecto social. La gente busca dedicar su vida a una causa social, algo que dé a otras personas. Eclesiastés 7:20, capítulo 11, del 1 al 2, también habla sobre eso, sobre dar. Pero quiero decirte que esas no son la buena razón para vivir tu vida. Y número 6 es la razón intelectual, es buscar el conocimiento. Esa no estaba en la lista, se me ocurrió después que estaba pensando en estas categorías. La gente busca el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría humana. Salomón en el capítulo 1, versículos 7 al 18 en el libro de Eclesiastés habla y él dice, yo busqué, leí, busqué, estudié, adquirí conocimiento, pero al final de todo, ¿sabes qué dice él? Todo es vanidad. A la conclusión que llega Salomón es que Dios nos creó para Él. Dios nos creó, dice, con la eternidad en nuestros corazones, con el deseo de buscar a Dios. Dios nos ha dado ese espacio en nuestra vida que solamente Él puede llenar. Eclesiastés 3:11 y el capítulo 12, 3 y 4 habla y dice que en todo este discurso, dice, debemos de entender algo, que debemos acordarnos de nuestro Creador
y de obedecer a nuestro Creador, vivir para Él. Eso es precisamente lo que Pablo está hablando en el libro de Filipenses. Él está hablando a los creyentes, a aquellos que han dado su vida a Cristo, y les dice, la razón por la cual ustedes existen y están aquí es para vivir para... No les escucho. Cristo. Cuando tú creíste en Cristo, le diste tu vida, ¿cierto? No solamente fue decir una oración. Y fuiste llamado para vivir para Cristo. ¿Qué significa eso? La semana pasada hablamos 3 cosas acerca de eso. Significa tener madurez espiritual. Lo encontramos en los primeros versículos, aquí versículos 12 al 14. Se muestra también teniendo un concepto correcto de quiénes somos en Él, versículos 15 al 18. También recibimos ayuda espiritual para seguir siendo fiel a Cristo, el versículo 19. Hoy queremos ver otros elementos que son parte de cómo vivir para Cristo. Número 1, en nuestra lista, o como quieras mirarlo, número 4, yo voy a decir número 1. Debes tener una expectativa y una esperanza en Cristo. Versículo 20. Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo está diciendo que él tiene una expectativa firme e intensa. ¿Cuál es esa expectativa? Dice de no ser avergonzado. Pablo no tenía expectativas irreales. No tenía expectativas como, voy a fracasar. No, dice él que no, la esperanza, su anhelo, su seguridad, su confianza era de que no iba a ser avergonzado como seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque su deseo, su intensa deseo, su anhelo, su expectativa era agradar a Cristo. Su expectativa era una solamente, de que Cristo fuera magnificado en su vida. Que Cristo fuera reconocido en su vida como el superior en su vida. Esa es la expectativa firme e intensa que tenía él, no de otras cosas. También tenía una expectativa, dice aquí, de magnificar a Cristo en su cuerpo por vida o por muerte. Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Wow, qué interesante esto. Está hablando de su cuerpo. El cuerpo es lo útil, lo que Dios usa nuestro para servirle. Estaba preso. Pero sabía él que morir no iba a parar de agradar a Dios. Su anhelo era que su confianza era, su esperanza era que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, en su muerte, si moría por la fe en Cristo, porque seguiría viviendo con Él para siempre. Hoy día escuchamos personas que están cayendo en problemas morales. Lo escuchamos que sucede hoy día, que ha sucedido en el pasado también. Y Pablo dice, no va a ser el caso en mi vida. Mi confianza está en que yo voy a seguir a Cristo en este cuerpo y voy a ser fiel a Cristo. Qué fácil hubiera sido para Pablo deprimirse. Está en la cárcel. ¿Notaron eso? Está en la cárcel, está atado a alguien. Podría entristecerse, podría deprimirse en la situación que estaba. Y al contrario, él dice, tengo una expectativa, tengo una esperanza de que Cristo va a ser engrandecido en mi cuerpo físico. ¿Por qué? Porque estaba compartiendo el Evangelio. Y nota lo que está diciendo, mi cuerpo. Eso tiene implicaciones para nosotros, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros pensamos que nuestro cuerpo no es importante. Hemos llegado a ser un poquito ascéticos al respecto. Pensamos, mi cuerpo no es importante, mi espíritu es. Pablo dice, no, mi cuerpo es importante. Y yo quiero magnificar a Cristo con mi cuerpo. Porque sabes que sin tu cuerpo no le haces ningún beneficio a nadie. Solamente Dios puede usar tu cuerpo para magnificarse a través de él.
Qué fácil es ser perezosos cuando estamos saludables, ¿cierto? Cuando nuestros cuerpos se empiezan a quebrantar, entonces que empezamos a pedir a Dios, Señor, dame salud. Pero no es para magnificarle a Él cuando pedimos salud. ¿Qué pedimos? Dame salud porque no quiero sentirme mal. Pablo no está pidiendo eso. Pablo está pidiendo que Él pueda magnificar a Cristo, hacerlo grande, glorioso a través de su cuerpo, en todo lo que hace, ya sea en su vida o en su muerte. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu esperanza firme e intensa en esta mañana? ¿Es de magnificar, alabar, engrandecer a Cristo con tu cuerpo? Note lo que dije, con tu cuerpo, mientras vivas. Eso es vivir para Cristo. Es tener una expectativa y una esperanza en Cristo. Segundo lugar, para vivir para Cristo debemos tener un compromiso y un enfoque singular. ¿Cuál es? Versículo 21. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. O lo hemos escuchado cantidad de veces. Literalmente dice así, para mí vivir Cristo, morir ganancia. El verbo puede ser cualquier verbo ahí. Puede ser para mí el vivir es Cristo. Puede ser para mí vivir en Cristo. Para mí es vivir para Cristo. Puedes decir para mí es depender en Cristo. Se enfoca en Cristo. Todos esos son verbos correctos porque no existe el verbo. Pablo no puso verbo ahí. Para mí vivir Cristo, morir ganancia. La vida de Pablo estaba dependiendo, enfocada en Cristo. Así debe de ser para nosotros. Todos tenemos que llegar al punto de nuestras vidas y decidir para quién o para qué vamos a vivir. Dices, pero yo ya lo hice, yo soy cristiano, yo decidí seguir a Cristo. No, escucha lo que dije, tienes que llegar al momento en que tienes que decidir para quién vas a vivir. Pero yo ya lo hice, no me estás escuchando. Tiene que llegar ese momento en que tú digas, yo no quiero vivir para nada más que para Cristo. ¿Qué significa esto? Espera un momento y vamos a hablar más de esto. Recuerdo que el año julio del 2009 fue mi momento en que yo dije, para mí, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y recuerdo que mi hijo mayor estaba de misionero, fue un viaje misionero a Ecuador, a la jungla de Ecuador. Interesantemente, es donde nuestra ubicación de la universidad va cada año. Es el mismo lugar. Es más, hay una foto que le mostré al pastor Daniel. Le dije, oye, esta es la foto, ahí está mi hijo, ahí está con el hermano Casey Bryans. Estamos hablando años antes que llegáramos a tal, y ahí está en ese mismo lugar donde estos jóvenes están yendo cada año. Y fue cuando él andaba en ese viaje misionero, cuando Dios me llevó a este punto de decidir, quiero vivir para ti. Estaba muy preocupado, la jungla, no hay lugar para comunicarse una vez llega ahí. Estaba preocupado porque no escuchaba nada acerca de él. Y fue después de un tiempo de lucha también con Dios, que estaba alejado de él, que recuerdo estaba corriendo en la escuela, el colegio, donde generalmente iba a dar vueltas, y yo le dije al Señor una oración muy sencilla. Dije, solo quiero 3 cosas. Ahora después dices, pero Pablo dijo una. Sí, pero espere, le voy a decir las 3, porque tiene sentido. La primera le dije, yo te quiero a ti, primero. Y segundo, yo quiero a mi familia. Y yo quiero ser de bendición a otras personas. Ese es el momento en que yo dije, para mí quiero vivir para ti. Y obviamente quería a mi familia esto, pero mi enfoque era en vivir para Él. Desde ese momento mi enfoque cambió. Le di mi vida primero a Él, me comprometí a vivir para Él. Y tú tienes que llegar a ese momento
Yo sé, ya recibiste a Cristo. No, tienes que llegar a ese momento en que le digas, Señor, mi vida es tuya, aquí está. Es toda tuya. Pablo dijo eso. Para mí, vivir Cristo, morir ganancia. Y tiene varias implicaciones. Quiere decir que nuestros cuerpos son presentados a Él como un acto de sacrificio vivo. Romanos 12:1. Que nuestras mentes están sometidas al señorío de Cristo. En Romanos 12:2 nos habla de Hechos. 2 Corintios 10:5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Filipenses 4:8 Pablo dice, pensad en estas cosas, todo lo que es honesto, puro, amable. Tu mente debe de ser sometida al señorío de Cristo, no solo tu cuerpo. Nuestras vidas de fe están dedicadas a ser y a ser discípulos. Pablo dijo en Gálatas 2:20, dice, porque para mí, dice, ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se enfocó en su vida de fe, que el propósito singular era vivir para ser un seguidor de Cristo y para guiar a otros a ser seguidores de Cristo. Vivía para eso. Esto también implica de que nuestro diario vivir es en Cristo y para Cristo. No es para nosotros. Esto va a cambiar nuestros planes, va a cambiar nuestros valores, va a alterar nuestra vida. Pablo no miraba una dicotomía, una división entre mi vida y la vida para Cristo. No es así. Mi vida, dice, es Cristo. Pablo decía, Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. No hay diferencia. Vives o mueres lo mismo. Vives para Cristo. Y dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tiene tu cuerpo, tu mente, tu vida de fe, tu diario vivir a Cristo como el enfoque principal en tu vida. Piénsalo. ¿Tiene ese enfoque? Tu cuerpo, tu mente, tu vida, tu diario vivir, tiene ese enfoque. Para Pablo, vivir para Cristo significa tener ese enfoque, ese compromiso a Cristo. En tercer lugar, debemos tener una tensión, esto va a sonar raro, una tensión entre morir y vivir para Cristo. Pablo dice, el morir es ganancia. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué está hablando Pablo? Hoy día la gente piensa en la muerte, pero la gente piensa en la muerte como un fin. Especialmente cuando está sufriendo, piensa, ya me voy a morir, se acaba todo. Y Pablo está pensando en la muerte totalmente diferente. Está diciendo, para mí morir es ganancia. Pero no es raro cuando entendemos el contexto en el que él estaba. Él estaba en la prisión, estaba en la cárcel, estaba posiblemente esperando la muerte. Pablo no estaba huyendo tampoco del sufrimiento, de la persecución, como lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo sabía algo, que después de la muerte, o más bien, la muerte no es el fin, es el comienzo. Dice él, para estar con Cristo. Pablo entendía que su cuerpo es la morada temporal de Dios, del Espíritu Santo en su vida, pero llegaría ese momento en que este carapacho tenía que dejarlo y iba a estar con Cristo. 2 Corintios 5:8, Pablo dice eso. Dice, más bien, dice, quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Y dice Pablo en este versículo aquí, dice que es muchísimo mejor estar con Cristo. ¡Wow! Era una ganancia la muerte, porque sabía que iba a estar con Cristo en ese momento.
¿Qué entendía Pablo? Entendió precisamente lo que Cristo enseñó. ¿Qué fue lo que Cristo enseñó acerca de la muerte? En Juan 12, 24 a 26. Cristo dijo esto. Dice, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Se acuerda que Cristo enseñó eso? ¿Tú quieres vivir? Cristo decía, pierde tu vida. ¿Para quién? Para Cristo. Pablo entendía que dar su vida para Cristo era ganar su vida. Así es que morir era una ganancia. Además, Cristo dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, su cuerpo, ¿qué pasa? Vivirá. Pablo sabía eso. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y Cristo dice, ¿crees esto? La pregunta para esta mañana es, ¿crees esto? Nuestro Señor vino a morir en la cruz para darnos la vida eterna. Juan 3:16 dice, para que ninguno se pierda. Y nuestra vida está segura en Él, no importa qué pase con nuestros cuerpos. Pablo sabía eso. Es la ganancia que recibiremos. Una vez estemos fuera del cuerpo, que le ayudaba a Pablo a pensar, no importa, la muerte es ganancia. Pero Pablo dice, tenemos el privilegio de servir, o él dice producir fruto. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, en fruto, esa es la palabra literalmente, fruto. Producir fruto en otros y compartir el evangelio. Pablo dice, me siento en un estrecho, quiero estar con Cristo. Quiero dejar este cuerpo y estar con Cristo, pero por otro lado, tengo una tensión, porque también hay personas aquí que me necesitan. Pablo no está pensando en su propio beneficio, está pensando en yo quiero vivir, quiero estar con Cristo. Sí, ese es mi deseo, eso es lo mejor, pero Dios me ha dado un llamado para servir a estas personas y estoy en un estrecho. ¿Qué hago? ¿Qué está diciendo Pablo? Está mostrando el ejemplo de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses, que vamos a estudiar la semana que viene, donde describe que Cristo se despojó para ofrecerse, servir y morir por nosotros. Pablo dice, yo quiero estar con Cristo, pero estoy en un estrecho, porque yo quiero estar con ustedes para que ustedes puedan producir también el fruto. Eso es lo que dice Pablo. Dice, estoy en ese estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Creo que anteriormente les he dicho a ustedes que yo he pensado que cuando yo le digo, Señor, déjame vivir X años. La pregunta que escucho de Él, no en forma audible, pero que sin duda es lo que Él quiere, es ¿para qué? ¿Para qué quieres que te dé 20 años más de vida, 30 años más de vida, 40 años más de vida? ¿Para qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Pablo tenía una respuesta para eso. Por ustedes, yo quiero servirles a ustedes. La pregunta es, ¿para qué quieres que te deje Dios vivir más? ¿Para qué? Cuando contestemos esa pregunta, de acuerdo a lo que Dios dice, es cuando nosotros vamos a entender el por qué estamos aquí. Dios no te ha dejado a vivir la vida para que estés en el status quo. ¿Sabes qué es eso, verdad? El status quo es eso que no se mueve, que haces es un estilo de vida rutinario, te levantas, vas a trabajar, vuelves, duermes, te levantas, vas a trabajar, vuelves, duermes, y eso algo y nada pasa en tu vida. Como creyente no has sido llamado para vivir ese tipo de vida. Dios te ha llamado para vivir para Él y vas a tener una tensión entre ¿sigo viviendo o quiero estar con Cristo?
Sí, quiero estar con Cristo, pero no puedo todavía. Tengo que decirle, Señor, todavía no. Espera, quiero cumplir lo que me has dejado. Y no sé cuánto demora eso. Pero Pablo vivía con esa tensión. Quiero estar con Cristo, pero quiero quedarme porque ustedes necesitan mi ayuda también. Y quiero que ustedes produzcan fruto espiritual. ¿Para qué quieres vivir tú? Número 4. Dice Pablo en versículos 27 a 30 que debemos tener una conducta digna del Evangelio de Cristo. Dice solamente que os comportéis. ¿Sabe qué es interesante esa palabra? Comportéis es ciudadanos la palabra. Debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Esa palabra la encontramos en Hechos 23:1. Habla de ciudadanos, de las personas que vienen ahí. Quiero decirte, los filipenses, la iglesia en Filipenses entendía perfectamente cuando él decía, sean ciudadanos del reino. Porque ellos sabían lo que era ser ciudadanos de Filipos. Era la ciudad que llamaban mini imperio del imperio romano. ¿Por qué? Era muy especial. Tenían el título de colonia, lo cual no cualquiera lo cumplía. Para que un lugar fuera llamado colonia, se tenía que obtener por medio de la lealtad al gobierno romano. Tenías que servir al imperio romano. Habían muchos soldados retirados ahí. Era una lealtad que tenían hacia el imperio romano. Se sentían orgullosos, eran celosos de su cultura y trataban de mantenerse puros sin que infiltraran otras ciudades ahí la cultura que ellos tenían. Y Pablo dice esto: ustedes deben de vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Ellos debían de ser la colonia de Cristo en medio de la colonia romana. ¿Ve la diferencia? El cristiano es salvo por Cristo y como tal no vive para sí. Su lealtad es a Cristo y a su evangelio. Sus valores, sus prioridades, su cultura, su vida completa debe reflejar a través de todo lo que hace que es ciudadano ¿de dónde? De los Estados Unidos, ¿cierto? No. Del reino de Dios. Esto quiere decir que tus valores, tu ética moral, no son los de los Estados Unidos. Son la ética y la moralidad ¿de quién? De Cristo. Pablo dice, solamente, únicamente, ¿notan eso? Solamente, solo esto. Que ustedes vivan como ¿qué? Ciudadanos de Cristo, ciudadanos del Evangelio de Cristo. Pablo nos da una lista. Para ser ciudadanos de Cristo, déjenme decirles una lista. Primero, asegúrense que estén bien vestidos. Número 2, asegúrense que no hagan esto y esto y esto. No hace eso Pablo, lo va a explicar más a fondo en este libro, o en esta epístola o carta. Carta, no epístola. Henry me va a corregir ahora. No es libro, no es epístola, es carta. Okay. Pero Pablo dice, todo se conecta con ¿qué dice? Como es digno de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué dice? Del Evangelio. Muchas veces pensamos que el Evangelio es simplemente decir Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. El Evangelio no es eso solamente. El Evangelio es una manera de vivir para Cristo. Y Pablo dice, ustedes deben de, como seguidores de Él, cuya lealtad es en Cristo, vivir de una manera que representan a Él en cualquier lugar. Si hay momento en la historia de los Estados Unidos donde se ha creado una idea de ser lealtad a este país, de estar orgullosos por ser americanos, es hoy. Y lo entiendo. Es el país donde vivimos. Pero es lo triste de todo esto es esto. La iglesia
grande, la iglesia, todos los creyentes, estamos más orgullosos de ser ciudadanos de un país sin importar cómo vivimos para el Rey, para Cristo. Cuando miramos a nuestro mundo ir más a la deriva en su moralidad y decimos, wow, todo esto está pasando, el problema no es que ellos deben vivir diferente. El problema es que nosotros, como iglesia, no representamos a Cristo bien. Hemos fallado en comunicar la ética del reino en medio del imperio romano con nuestra vida. Debemos preguntarnos, ¿refleja mi manera de vivir lo que creo acerca del Evangelio o el reino de Cristo? Podemos preguntarnos, ¿pueden ver otros en mí mi amor, mi lealtad y fidelidad a Cristo sobre todas las cosas? Debemos preguntarnos, ¿hay consistencia en lo que digo creer y en lo que vivo o comunico con mi vida diaria? Por favor, dejemos las excusas de que no somos perfectos. ¿Lo han escuchado eso? Ay, no soy perfecto. Nuestro llamado es el de vivir como ciudadanos dignos del Evangelio. Pablo en Tito 2:10 dice que nuestras vidas deben adornar el Evangelio. Deben de hacerlo ver algo tan atractivo que la gente quiere saber más de eso o nos rechazan completamente. Como ciudadanos del reino de Cristo debemos de ser luminares, dice Pablo, a todos los ciudadanos de nuestro país. Queremos que los ciudadanos de este país vean lo que es ser ciudadanos del reino de Cristo y que es la mejor manera de vivir. Pero comienza con nosotros como iglesia viviendo esa realidad. Pablo dice también, versículo 27, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo no solamente dice lo que acabamos de mirar ahorita, que debemos vivir como ciudadanos del reino, pero además dice que debemos estar firmes y unidos en nuestra fe en Cristo. ¿Sabe que esa palabra ahí dice firmes? Es una palabra militar. ¿Qué hacen los soldados cuando van a pelear? Están, ¿qué? Firmes. ¿Saben cómo peleaban en ese entonces? Todos llevaban en marcha, en línea. Uno al lado del otro, y atrás venían otros. Estaban en línea todos haciendo frente al enemigo. Pablo dice, ustedes deben de estar firmes y unidos en su fe. Y están marchando para Cristo unidos. En un mismo espíritu. Es posible que la referencia es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para marchar hacia adelante en la fe en Cristo. Pablo sabe que el enemigo quiere infiltrar su iglesia. Pablo dice, ustedes marchen unidos en la fe en Cristo. Y dice, resistan al enemigo de esa manera. La pregunta para nosotros es, ¿estamos firmes en la fe? ¿Con todos los demás hermanos que Dios nos ha dado? ¿O eres el que se ha quedado sentado allá? Aquel no vino, se quedó sentado. Pablo dice, no, ustedes deben de estar unidos, estar firmes y unidos en vuestra fe. Número 3, dice, ustedes deben de combatir unidos por la fe del Evangelio. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra vez, la idea es de soldados combatiendo unidos. No solo dice estén firmes en la fe, combatan por el Evangelio. Y otra vez, no está hablando de ser militantes en una manera física. Está hablando de combatir espiritualmente.
¿Cómo? Viviendo el Evangelio en un mundo que necesita ver a Cristo. ¿Qué hacen los soldados? Luchan juntos con diligencia. ¿Para qué? ¿Para perder? Para ganar. Como creyentes somos llamados a luchar con valor por nuestra fe en Cristo. La verdad revelada en su palabra. Esto incluye compartir este evangelio a aquellas personas que no le conocen. Esto incluye proteger la enseñanza de la palabra de Dios y rehusar ser contaminados con lo que va a traer impureza. Como cristianos, ¿sabe por qué fallamos? ¿Por qué perdemos? Porque no estamos unánimes por la fe del evangelio. ¿Sabe qué pasa? Nos peleamos por tonterías, por cosas insignificantes y no por la fe del evangelio. Ustedes lo saben, ¿cierto? Tienen historias tras historias. Esta semana leía precisamente cristianos peleándose en Puerto Rico, que otros no quieren que inviten a esta persona porque esta persona no apoya esto en los Estados Unidos. ¿En serio? Eso es lo que está pasando en nuestra política actual también. Cristianos están peleando por asuntos políticos. ¿Y sabe qué pasa? Estamos perdiendo la batalla moral. Y ahora estamos nosotros, no me afecta eso, como cristianos. Hemos fallado en comunicar el evangelio de Cristo y la verdad de Él, y consecuentemente no estamos defendiendo los valores bíblicos como la santidad de la vida. No estamos enfatizando la moralidad sexual bíblica. Y quiero decirte, si nosotros no estamos listos y estamos unidos avanzando el evangelio, adivina qué va a suceder. Alguien se está avanzando hacia nosotros. ¿Tú sabes quién es? El enemigo, Satanás. ¿Y sabes a dónde viene? A la iglesia. Y si tú crees que el mundo que está gobernado por Satanás es pasivo, estás dormido. Despierta, por favor, porque el mundo viene y viene con fuerza, diciéndose tienes que hacer esto aún como iglesia. Pablo dice, combatiendo, dice, como soldados, pero mira lo que dice, y en nada intimidados por los que se oponen. La palabra intimidado se usa para caballos que se asustan en medio de la batalla. Y no aparece en ningún otro lugar en la Biblia, solamente aquí. Pablo está diciendo, no se dejen intimidar por el gobierno romano. Cuando ustedes vivan para Cristo, no se intimidan. No sean como esos caballos que salen temblorosos, salen huyendo. De nada intimidados para los que se oponen. Lo mismo debemos de hacer hoy día. No dejemos intimidarnos, dice Pablo, del mundo que nos está presionando cada vez más, empujando cada vez más a aceptar lo que es en contra del Evangelio de Cristo. Quiero decirte que para los Filipos o los de Filipenses, el hecho que ellos dijeran, no, seguimos a Cristo, estaban diciendo esto, no vamos a adorar al emperador como Dios. Vamos a resistir eso, no lo vamos a hacer. Adoramos al Señor, decían ellos. ¿Sabe la misma palabra? Al Señor, al emperador, adoramos al Señor. Filipenses 2. Eso tenía que tener valor. Y Pablo dice, ustedes deben de hacer eso. Sabemos que puede venir la persecución, puede venir la muerte, pero ustedes dicen, deben de estar sin temor, es firmes, combatiendo por la fe en Cristo, viviendo como creyentes en un mundo que necesita el evangelio, compartiendo ese evangelio, mostrándoles el camino a ellos. Y sabes, ellos, dice Pablo, lo miran como un indicio, una señal de perdición. Ellos estaban diciendo, ustedes sigan a ese Cristo, ustedes van a perder, ustedes van a morir, ustedes van a fracasar. Y Pablo dice, para ellos eso es lo que significa. Para nosotros, dice, es lo contrario. Significa de que realmente tenemos la salvación de Cristo.
Y no solamente salvación en este momento, pero aún después de la muerte. Y dice, y esto es de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿estamos combatiendo por la verdad del Evangelio con nuestras vidas como iglesia? ¿O estás sentado viendo la batalla? ¿Qué estás haciendo? En cuarto lugar, Pablo dice también que debemos estar listos para sufrir por Cristo. Versículo 29. ¿Qué dice? Porque a vosotros esto es raro y no me gusta. Pero a vosotros os es concedido, esa palabra concedido significa gracia, privilegio. A causa de Cristo, ¿qué cosa dice? No solo que creáis en Él. Es un privilegio conocer a Cristo, ¿sabías? Sí, hablamos nosotros, wow, un privilegio. Dios quiere que le conozcamos, es un privilegio. Sí, eso es bueno, el gran privilegio de tenerle. Pero Pablo dice, hay un regalo más. Y el regalo es que padezcáis por Él. Es un regalo de Dios. Así como el don de la salvación es un regalo, el sufrir por Él es un regalo de Dios. Sabía Pablo que si sufrían, estaban sufriendo como Cristo, Filipenses capítulo 2. Reinarían con Él también. Eso es lo que también nos enseñó nuestro Señor en la Escritura. Y hay muchos textos que pudiéramos mirar al respecto. Usted puede leer quizás el sermón más adelante, puede leer esos textos. Él habló de que la persecución, el sufrimiento, sería parte de nuestra vida. Dice, si hicieron eso conmigo, ¿ustedes creen que no lo van a hacer con ustedes? Debemos entender que cuando vivimos como ciudadanos del reino, rechazando todo lo que se opone a Cristo, las probabilidades de sufrir incrementan. Y Pablo no está hablando de sufrir, hoy no pude ir a la iglesia porque no tengo carro. Está hablando de sufrir por Cristo, literalmente ser perseguido. Tú dices, eso no va a suceder en los Estados Unidos jamás. Yo no estoy muy convencido. Estoy convencido cada vez más que esto va a seguir siendo aún peor en los Estados Unidos y tenemos nosotros que estar dispuestos a sufrir. Pero Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, lo que ustedes van a pasar o están pasando ya, yo lo estoy pasando. Ahora somos compañeros en el Evangelio en esto. Por eso somos compañeros. ¿Cómo responderías si hubiera persecución y te pidiera el gobierno que fueras leal al gobierno? Antes que a Cristo. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? Resumamos lo que hemos aprendido, cómo vivir para Cristo, con esta visual. Si pones el visual que tenemos. Okay. Ahí está, así, pero páralo. Ese es el resumen de lo que hemos visto. Quiero que lo repases en tu casa, lo leas y te preguntes si eso es una realidad en tu vida, vivir para Cristo. Esta semana leía sobre un hombre, y déjalo ahí para que la gente lo vea, un hombre de 81 años, lleva 1 año y medio yendo una vez a la semana a un hospital en Mobile, Alabama, a 45 minutos de su casa, y va a ese hospital para abrazar a los bebés y darles de comer. Y dice que cuando él se sienta y piensa, y los está abrazando, él piensa y dice, ¿qué será cuando crezcan estos niños? Me encanta eso. Entonces él dice con su esposa, que ya llevan 59 años de casado, decidieron establecer una fundación de $1 millón para ayudar a este hospital en esa área. Me encantó esto y me encantó lo que él dijo después. Dijo, cuando llegas a mi edad, tengo 81 años, le pregunto al Señor, muéstrame a alguien donde puedo ayudarles. Y sigue diciendo, puedo que no pueda ayudar financieramente, puede ser que les dé un ride o les haga una llamada, pero pienso que mientras esté en la tierra yo tengo que hacer algo para ayudar a otros. Me encanta su actitud. No sé si es creyente, creo que lo es, pero esa es mi pregunta. ¿Por qué esperar a los 81 años? Hoy día, tú puedes decidir, hoy día, vivir toda tu vida para Cristo, o puedes seguir viviendo tu vida a tu manera.
Quizás quieres esperar hasta los 81 años. No lo sé, si Dios te da 81. Pero yo tuve que tomar esa decisión hace más de 10 años atrás. Pablo no perdió ni un día desde que conoció a Cristo para darle su vida a Él. Vivió para Él. Él te invita a vivir para Él hoy. Cuando comiences, Él te va a guiar y te va a decir a dónde debes de servirle. Y quizás sea algo tan sencillo como lo que miraste con este señor. Lo importante es que digas, para mí, vivir, ¿qué? Cristo. Morir, ganancia. Esa es mi oración para ti esta mañana. Esa es mi oración para nuestra iglesia en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a reflexionar en nuestra vida. Nuestra vida, decimos, pero es tu vida. Ayúdanos a pensar dónde estamos, qué debemos hacer para vivir para ti. Ayúdanos a llegar a ese punto de decidir darte toda nuestra vida, completamente. No parte de nuestra vida. Todo para Cristo, todo por Cristo, toda en dependencia en Cristo. Y pensar que el morir es la mejor ganancia que podemos recibir y estar contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.